¿Alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de esforzarse y trabajar incansablemente día tras día, el dinero parece escurrirse entre sus manos? Es como si cada factura que llega no solo trajera un número, sino también una pesada sensación de derrota, una opresión en el pecho y la sombría certeza de que la libertad financiera es una quimera lejana. Quizás justo en este momento ustedes estén inmersos en este ciclo agotador: levantarse temprano, luchar, pagar cuentas, y cuando por fin creen que algo les quedará, una nueva deuda, un imprevisto, una nueva cobranza los golpea. Es extenuante, es francamente injusto. Millones de personas se sienten atrapadas en este juego, resignadas, creyendo que es simplemente su destino o una mala racha. Pero, ¿y si les dijera que existe una fuerza infinitamente más grande actuando en su contra? Algo que va mucho más allá de la matemática de sus estados de cuenta bancarios. Una influencia que opera en el silencio, diseñada para mantenerlos exactamente donde están, limitados, endeudados y con la fe desgastada. Y es precisamente aquí donde comienza una historia que ha conmocionado a muchísimas personas en toda América Latina durante los últimos meses. No estamos hablando de una simple teoría. Se trata de un hecho contundente y documentado. Imaginen esto: 147 individuos, personas comunes y corrientes, como ustedes y como yo, fueron testigos de cómo la totalidad de sus deudas de tarjeta de crédito se desvaneció por completo. El catalizador: haber escuchado un salmo específico, repetido tan solo 2 veces. No estamos elevando esto a la categoría de un milagro sin fundamento o una mera fantasía. Estamos discutiendo algo profundamente documentado, respaldado por testimonios claros y verificables de vidas que, literalmente, emergieron del borde del colapso financiero para abrazar la tranquilidad de despertar sin el aplastante peso de las deudas en su corazón. Visualicen por un instante, abren su aplicación bancaria y, en el lugar donde antes solo había cifras negativas, avisos de cobro implacables e intereses exorbitantes, ahora encuentran un saldo limpio, un lienzo en blanco, una oportunidad real de comenzar de nuevo. Esas 147 personas experimentaron precisamente esa sensación transformadora, y todas ellas compartían una característica fundamental: estaban al límite de su resistencia. Ninguna era millonaria, ninguna tenía una herencia esperando para ser reclamada. Vivían con lo justo, agobiadas por el endeudamiento, asfixiadas por los intereses de las tarjetas de crédito, que, como bien sabemos, constituyen una de las formas más insidiosas de esclavitud moderna. Pero había otro punto crucial en común: todas ellas habían intentado absolutamente todo. Negociaron sus deudas hasta el cansancio, recortaron gastos de forma drástica, vendieron posesiones, pero nada lograba cambiar el rumbo del juego. Fue solo al recibir la revelación de este salmo específico que todo empezó a dar un giro. Y aquí, mis amigos, es donde la trama se vuelve verdaderamente intrigante. No se trató de un ritual complejo, ni de meses de oraciones extenuantes o ayunos rigurosos. Fue algo increíblemente simple, pero dotado de un poder tan profundo que incomoda a muchísimas personas. Porque si existe un camino tan directo hacia la libertad financiera, ¿por qué no se difunde ampliamente? ¿Por qué las instituciones tradicionales, sean cuales sean, no lo mencionan? ¿Por qué nunca lo han escuchado en su lugar de trabajo, en la televisión o de un amigo cercano? Quizás la respuesta es incómoda, porque existen fuerzas poderosas con un interés claro en mantenerlos cautivos. La vasta industria financiera prospera precisamente de su endeudamiento. Los bancos obtienen ganancias colosales de sus intereses. Y créanme, cuanto más tiempo permanezcan atrapados, más robusto y poderoso se vuelve este sistema. Lo que estas 147 personas descubrieron fue una llave milenaria, celosamente guardada entre las páginas de la Biblia, olvidada por muchos, deliberadamente ignorada por otros, y borrada del entendimiento popular por la sencilla pero disruptiva razón de que otorga libertad. Una llave cuyo funcionamiento no depende de quiénes sean, de cuánto ganen o de cuántas veces hayan fracasado en el pasado. Hoy, esa llave se presenta ante ustedes. No por casualidad, no por coincidencia,
sino porque quizás este sea el momento divino en que se les revela que no es el sistema, ni el saldo de su cuenta bancaria, lo que define quiénes son. Y antes de que piensen, esto no es para mí, suena demasiado bueno para ser verdad, quiero que sepan algo. Muchas de esas 147 personas también sintieron desconfianza al principio, dudaron, pensaron que era imposible, pero todas, sin excepción alguna, confirmaron después que fue la mejor decisión que tomaron en sus vidas. Hoy, ustedes comprenderán por qué este salmo en particular es tan diferente. Descubrirán el poder inherente que posee para romper cadenas invisibles, para cortar las amarras de la escasez persistente y para abrir puertas, permitiendo que la provisión fluya hacia ustedes de maneras insospechadas. Y si están dispuestos a dar este paso de fe, es posible que mañana se despierten sintiendo un alivio tan inmenso que les parecerá que están respirando por primera vez después de años de ahogo. Pero antes de revelar cuál es este salmo y cómo opera, necesitamos abordar la raíz profunda del problema, porque no sirve de nada simplemente liquidar deudas si el terreno en el que están plantados sigue siendo árido y estéril. El verdadero adversario que enfrentan no es solo un saldo negativo, es un espíritu de limitación que opera en silencio, que los acostumbra a conformarse con poco, que los convence sutilmente de que así está bien y que los ricos no entran al cielo. Esta mentira, arraigada y transmitida de generación en generación, se repite en las mesas familiares, en los pasillos corporativos e, incluso, en algunos púlpitos religiosos. Es una distorsión flagrante de lo que el Altísimo realmente estableció, porque la verdad innegable es que la Biblia aborda el tema del dinero más de 2300 veces, una cifra significativamente mayor que la frecuencia con la que menciona la fe, el amor o la salvación. Esto no es en absoluto una casualidad. Es porque el Creador sabía perfectamente que el dinero sería un campo de batalla espiritual crucial en la existencia humana. Esas 147 personas no solo escucharon un salmo, ellas demolieron una barrera intangible que las mantenía aprisionadas. Comprendieron con una claridad deslumbrante que la prosperidad no es un pecado y que liberarse del yugo de las deudas no es solo un alivio, es un acto de obediencia a principios superiores. Y cuando se decide obedecer, el universo entero se moviliza a su favor. Hoy esa decisión poderosa puede ser suya, y yo los guiaré paso a paso hasta ella. Antes de desvelar las palabras exactas del salmo que transformó de manera radical la vida de esas 147 personas, es fundamental que entiendan la razón profunda por la cual funciona con una rapidez y una potencia tan asombrosas. Esta comprensión no es solo una curiosidad académica, es la base inquebrantable que asegurará que, cuando ustedes escuchen y declaren este salmo, experimente el mismo impacto trascendental sobre su propia vida financiera. Necesito que en este momento comenten aquí abajo escribiendo "Yo creo", si están firmemente decididos a romper el ciclo opresivo de las deudas y abrir un espacio inmenso para que la prosperidad fluya en sus vidas. Este simple acto de escribir es más que una declaración, es un posicionamiento espiritual. Es como proclamar al cielo: estoy listo para recibir. Ahora, imaginen lo siguiente: la palabra divina no es meramente un compendio de frases bonitas, es una entidad viva, vibrante, impregnada de una energía espiritual formidable. Tiene la capacidad innata de transmutar atmósferas, de desatar ataduras milenarias y de materializar nuevas realidades. La Biblia, con su sabiduría milenaria, afirma categóricamente que así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo cual la envié. Isaías 55:11. Esto significa, con una claridad meridiana, que cuando ustedes declaran un salmo que ha sido inspirado directamente por el Espíritu de lo Divino, están liberando un decreto inquebrantable en el reino espiritual. Lo que la vasta mayoría de las personas no logra percibir es que el endeudamiento, especialmente aquel que se acumula insidiosamente en las tarjetas de crédito, no es simplemente una cuestión de mala administración presupuestaria o de gastos excesivos. Existe un peso espiritual subyacente en todo esto. La deuda,
en su esencia más pura, es una prisión. No se limita a coartar lo que pueden adquirir, devora su energía emocional, socava su salud mental, erosiona sus relaciones interpersonales e incluso mina los cimientos de su fe. Ahora, ¿por qué la tarjeta de crédito es tan intrínsecamente cruel? Porque arrastra consigo intereses que se multiplican con una velocidad vertiginosa, transmutando pequeñas compras en montañas gigantescas de deuda, que a menudo parecen imposibles de saldar. Es de hecho una trampa diseñada con una perfección macabra, concebida para extraer el máximo posible de aquellos que caen en ella. Y desde una perspectiva espiritual, esta trampa abre brechas peligrosas para que la escasez y la humillación se instalen de manera permanente en sus vidas. Cuando esas 147 personas escucharon el Salmo, algo verdaderamente extraordinario se puso en marcha. No fue solo la sensación momentánea de paz que experimentaron, fue el inicio de un movimiento sobrenatural imparable. Algunas reportaron haber recibido pagos completamente inesperados de clientes que consideraban olvidados. Otras recibieron llamadas directas de bancos, ofreciéndoles la liquidación total de sus deudas con descuentos asombrosos, que en algunos casos superaban el 90%. Y un grupo significativo incluso descubrió que ciertas deudas habían sido misteriosamente canceladas debido a errores inexplicables en el sistema. ¿Coincidencia? Yo lo llamo sin dudarlo, intervención divina. Pero existe un detalle crucial que ustedes necesitan comprender profundamente. No se trata simplemente de oír por oír, de forma pasiva o distraída. Esas personas no estaban con la mente en otra parte, ocupadas en sus distracciones diarias. Ellas se conectaron con cada palabra de manera profunda, creyendo con una convicción inquebrantable que cada frase que emanaba de ese salmo era una semilla vital siendo plantada directamente en la tierra fértil de sus vidas. Y una semilla plantada con fe, invariablemente, da un fruto abundante. El salmo en cuestión no se limita a hablar de dinero, ni mucho menos. Habla de liberación total, de un cambio radical de fortuna, de un favor divino que irrumpe en las áreas más áridas y desiertas de la existencia. Y es precisamente esta amplitud de significado lo que lo convierte en un arma tan poderosa contra las deudas y la escasez. Ataca la raíz misma del problema, la mentalidad de escasez y la dependencia de un sistema inherentemente injusto. Otro detalle de suma importancia. La Biblia enseña, de manera irrefutable, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es casualidad, entonces, que escuchar este salmo tan solo 2 veces fuera suficiente para activar un movimiento espiritual transformador en la vida de esas 147 personas. Al oír repetidamente, la mente comienza un proceso de alineación profunda con la promesa, y el corazón se inunda de una expectativa vibrante. Es como si declararan con cada fibra de su ser: no acepto más vivir prisionero, tomo posesión de lo que el Creador ya ha preparado para mí. Y entonces, ¿por qué nunca habían oído hablar de esto antes? Porque existe un silencio cuidadosamente orquestado, una conspiración de la omisión en torno a las claves espirituales que otorgan una independencia financiera genuina. El sistema, en su diseño, desea que ustedes continúen creyendo que la única vía de escape es trabajar más horas, acumular horas extras, privarse de pequeños gustos y aceptar planes de pago interminables, mientras ellos se alimentan vorazmente de sus intereses acumulados. Dios, sin embargo, posee una perspectiva radicalmente diferente. Él anhela que ustedes tengan lo suficiente para vivir plenamente y, aún más, para ser un canal de bendición para otros. Él no encuentra gozo alguno en ver a sus hijos humillados por llamadas de cobranza o viviendo con el terror de abrir una aplicación bancaria. Por esa razón, Él dejó esta llave oculta en las páginas de la Biblia, no para un grupo selecto de privilegiados, sino para todos y cada uno de aquellos que decidan con determinación utilizarla. Esas 147 personas son la prueba irrefutable de que esto no es una teoría utópica, es una práctica real, una verdad tangible. Y si ustedes están dispuestos a dar este paso con fe, puede que su nombre sea el siguiente en la lista de aquellos que verán sus deudas disolverse ante sus ojos. En el próximo segmento,
Los guiaré directamente al contenido intrínseco de este salmo, para que comprendan cada detalle y aprendan cómo aplicarlo en su vida de una manera que realmente funcione. Y cuando digo funcione, es porque ya ha funcionado para individuos que se encontraban en situaciones mucho más desesperadas que la suya en este momento. El salmo que transformó la vida de esas 147 personas es el Salmo 112. Y antes de que puedan decir, ya he leído ese salmo antes, quiero que entiendan algo fundamental. No se trata simplemente de leerlo de forma superficial. Se trata de cómo lo leen, de cuándo lo leen, y crucialmente, ¿qué es lo que activan cuando esas palabras sagradas brotan de su boca? El Salmo 112 se inicia con estas poderosas palabras. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendecida. Bienes y riquezas habrá en su casa, y su justicia permanece para siempre. Salmo 112, 1-3. Perciban con claridad que, ya desde los primeros versículos, se manifiesta una promesa inequívoca y resonante. Bienes y riquezas habitarán en el hogar de aquel que reverencia a Dios. Esto no es una vaga metáfora poética, es una declaración directa, un decreto celestial con implicaciones tangibles. Cuando ustedes proclaman esto en voz alta, están reafirmando en el reino espiritual que es la voluntad divina que la abundancia inunde su vida y la de su linaje. Esas 147 personas siguieron una instrucción sorprendentemente simple, pero dotada de un poder inmenso: escuchar y declarar este salmo 2 veces consecutivas, con la mente plenamente enfocada y el corazón desbordante de fe, creyendo con cada fibra de su ser que cada palabra estaba moldeando, transformando y redefiniendo su realidad financiera. No hubo magia en el sentido común de la palabra, sino un alineamiento espiritual perfecto entre la promesa divina y la fe inquebrantable de quienes la recibieron. Ahora, profundicemos en por qué este salmo es tan específicamente efectivo en el combate contra las deudas. En el versículo 4, el salmo declara: al justo le nace luz en las tinieblas. Es clemente, misericordioso y justo. Aquí la luz simboliza dirección clara, revelaciones repentinas y soluciones ingeniosas que parecen emerger de la nada. En términos eminentemente prácticos, esto significa que ideas luminosas, oportunidades inesperadas y caminos previamente ocultos para liquidar deudas pueden aparecer de forma sobrenatural cuando ustedes se conectan con esta poderosa promesa. Más adelante, en el versículo 7, encontramos un punto que resuena profundamente en el alma de aquellos que viven afligidos por la presión constante de las cobranzas y la incertidumbre paralizante. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Piensen por un momento en la magnitud de esto: vivir sin el temor constante de que el teléfono suene con una llamada indeseada, sin el pánico que provoca abrir el correo electrónico, sin la angustia de recibir una carta amenazante del banco. Es precisamente este estado de confianza inquebrantable el que abre un espacio propicio para que las soluciones emerjan. La ansiedad, sabemos, sofoca la fe hasta extinguirla, pero la confianza, por el contrario, la nutre y la fortalece. Cuando aplicamos el Salmo 112 a nuestra vida financiera, algo verdaderamente transformador ocurre. Desmantela la mentira arraigada de que la riqueza es un privilegio exclusivo de unos pocos. Reafirma, con autoridad divina, que la prosperidad es un derecho inherente del justo. Fortalece el corazón contra el miedo paralizante que las deudas infunden. Y, sobre todo, invita a la presencia majestuosa de Dios a irrumpir en su vida financiera, transformándola desde sus cimientos. Esas 147 personas fueron testigos de resultados tan asombrosos y conmovedores que algunas de ellas se emocionaron hasta las lágrimas, describiendo la experiencia como poder respirar de nuevo, después de años de sentir que se ahogaban. Una de ellas relató que, después de escuchar y declarar el salmo por segunda vez, recibió una llamada inesperada de un pariente lejano con el que no había tenido contacto en más de 10 años. Este pariente, de forma sorpresiva y sin previo aviso,
le transfirió una suma de dólares suficiente para liquidar la totalidad de su deuda de tarjeta de crédito. Otro testimonio impactante fue el de una mujer que, apenas 3 días después de realizar esta práctica, recibió una promoción laboral completamente inesperada, acompañada de un aumento salarial considerable y un bono de entrada sustancial. Pueden llamarlo coincidencia, si lo desean, pero aquellos que viven sintonizados con el mundo espiritual saben que esto es, sin lugar a dudas, un alineamiento divino perfecto. El Salmo 112 no está ahí por accidente. Fue colocado estratégicamente en las Escrituras para ser utilizado como un arma poderosa contra la miseria y la escasez. Y hay un detalle vital que debemos recalcar: escuchar es poderoso, pero hablar en voz alta es aún más potente. Cuando ustedes abren su boca para declarar con convicción, bienes y riquezas hay en mi casa, están en esencia expulsando el espíritu de carencia y abriendo las puertas para que la presencia de la provisión divina inunde su hogar. Es por eso que la instrucción es escuchar el Salmo 2 veces, pero también repetirlo en voz alta junto con las palabras que escuchan. Si desean que esto funcione para ustedes con la misma eficacia que funcionó para ellos, no basta con ver este video como si fuera una historia interesante más. Es indispensable actuar, es fundamental creer, y es crucial posicionarse con fe. En este momento, los guiaré en una oración poderosa basada en este salmo, para que la declaren de forma profética y abran el camino para que las puertas financieras se les abran de par en par en sus vidas. Esta oración será como poner fuego a la semilla de fe que están plantando en este instante. Cierren sus ojos ahora, si pueden, y respiren profundamente. Sientan que, en este preciso momento, ninguna deuda, ninguna cobranza, ningún número negativo tiene más poder que lo que la voluntad divina puede manifestar. Oremos juntos. Y quiero que repitan conmigo cada palabra, porque esta no es una oración para ser solo oída. Es para ser declarada con una fe inquebrantable, como un decreto espiritual que tiene el poder de reescribir su historia. Señor, mi Dios y Padre Celestial, hoy me presento humildemente ante ti, reconociendo que tú eres el dueño absoluto de toda la plata y de todo el oro que existe. Yo reconozco, con total convicción, que nada me faltará mientras me encuentre bajo el amparo de tu poderosa mano, Padre. Así como está escrito en el Salmo 112, yo elijo temerte, oh Señor, y deleitarme en tus mandamientos, para que mi vida y la vida de mi descendencia sean poderosamente bendecidas. Yo declaro, con la autoridad de mi boca, que bienes y riquezas habitan y prosperan en mi casa. No acepto vivir ni un día más esclavizado por las deudas, ni humillado por los acreedores, porque tú, Señor, eres mi libertador inquebrantable. Que toda obra de escasez, toda cadena de limitación, sea quebrada y disuelta ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, yo tomo posesión de la luz que irradia en las tinieblas para el justo. Que esa luz divina brille intensamente sobre mí, trayendo consigo ideas innovadoras, oportunidades milagrosas, soluciones creativas e inesperados milagros financieros. Que las puertas que antes estaban firmemente cerradas se abran de par en par. Que aparezcan caminos donde antes solo veía desierto y desolación. No temeré más malas noticias, porque mi corazón está firmemente anclado en ti, Señor. Confío plenamente que, a partir de este instante, tú estás moviendo cielos y tierra para traer la provisión que tanto necesito. Yo recibo cancelaciones asombrosas de deudas, acuerdos financieros inesperados y favorables, aumentos sustanciales de recursos y una prosperidad abundante en cada área de mi vida. Que cada palabra de este salmo se cumpla plenamente en mi existencia, no como una mera poesía, sino como una promesa viva y activa. Yo declaro que mi casa es un lugar de abundancia desbordante, que mi mente está completamente libre de la mentalidad de escasez y que mi espíritu está en perfecto alineamiento con tu santa voluntad. Y así como sucedió con las 147 personas que fueron testigos de cómo sus deudas desaparecieron, yo creo firmemente que también veré tu mano poderosa actuando a mi favor de maneras inexplicables. Hoy es el día de mi gran giro. Hoy es el día que tú, Señor, has marcado para que yo viva libre, próspero y en perfecta paz. En el nombre de Jesús. Amén.
Mientras repetían estas palabras, algo profundo ya ha comenzado a moverse. Quizás no lo perciban de inmediato, pero puertas invisibles se están abriendo en el plano espiritual. Recuerden, las 147 personas que experimentaron esta transformación monumental no vieron todo ocurrir en el mismo segundo, pero todas ellas vieron señales claras surgir en los primeros días. Y aquí les va una instrucción espiritual fundamental. Repitan esta oración durante 7 días consecutivos, siempre después de haber escuchado el Salmo 112 2 veces. No es que haya magia en el número de días, sino que este periodo forja una consistencia espiritual inquebrantable y fortalece su fe hasta límites insospechados. Están declarando, con cada repetición, que no aceptan más una vida de limitaciones. Se están posicionando, con una firmeza absoluta, contra el sistema que se alimenta de mantenerlos endeudados. Están finalmente alineando su boca y su corazón con el destino glorioso que la voluntad divina ya escribió para ustedes. Libertad, abundancia y prosperidad. Ahora que esta semilla ha sido plantada con diligencia y regada con una fe inmensa, es el momento de sellar este proceso con la clave final. Una orientación que expandirá esta transformación mucho más allá de las deudas liquidadas. Esta oración que acaban de realizar ya ha puesto en marcha los engranajes en el mundo espiritual para abrir las puertas de su prosperidad. Pero si desean acelerar aún más este proceso y trascender la mera liberación de deudas, existe un paso adicional que puede revolucionar por completo su vida financiera. Sumergirse en el contenido revelador del libro Los secretos ocultos descifrados de la Biblia. Cómo hacerte rico. Este libro es un compendio de principios y llaves espirituales que han permanecido veladas por siglos. Son secretos ancestrales que demuestran cómo hombres y mujeres de fe, desde los tiempos bíblicos, accedieron a riquezas extraordinarias, sin depender de sistemas humanos injustos y opresores. Imaginen su vida dentro de unos pocos meses, viviendo sin el temor constante de las facturas, sin el agobiante peso de los intereses, sin las noches de insomnio pensando en cómo afrontar el próximo mes. Imaginen abrir su cuenta bancaria y sentir una profunda paz, una seguridad inquebrantable y una alegría desbordante, porque saben que tienen más que suficiente para vivir plenamente, para ayudar a su familia y además para ser un canal de bendición para muchísimas otras personas. Lo que encontrarán en este libro no es una teoría distante o académica. Son pasos claros, prácticos y poderosos, arraigados en la palabra, que cualquier persona puede aplicar en su vida, incluso ustedes. Y lo mejor de todo, este material está en promoción especial en este preciso momento, para que absolutamente nada les impida tener acceso a este conocimiento transformador. Hagan clic en el video que está apareciendo en su pantalla ahora mismo. Allí les explicaré detalladamente todo el contenido de este libro y cómo pueden aplicar estos secretos ancestrales en su vida para vivir con prosperidad, riqueza y una paz duradera, día tras día.